un utilitario azul marino que un joven cantante conducía él mismo entre conciertos, un descapotable inglés fabricado a medida para él, el coche en el que estuvo a punto de no volver a caminar, la misma noche en que cumplía 20 años. Esta es la historia de 10 coches que pertenecieron a Julio Iglesias, el español que más discos ha vendido en toda la historia. Pero hay un dato que conecta a los 10. Uno de esos coches lleva años, quizás décadas, abandonado en un garaje del centro de Madrid, cubierto de polvo, con las ruedas pinchadas, sin que nadie reclame su dueño. ¿Cómo se olvida a alguien de un Rolls Royce? La respuesta llega al final, con el último coche de esta lista. Quedaos hasta entonces, porque solo así esta historia cobrará todo su sentido. Antes de vender un solo disco, antes incluso de defender la portería del Real Madrid juvenil, un adolescente moreno y delgado se dejaba fotografiar sin camiseta, apoyado en el maletero de un Renault Caravelle. Corrían los últimos años de la década de los 50, y aquel chaval, hijo de un ginecólogo madrileño, todavía no sabía que terminaría convirtiéndose en el artista español más vendido de toda la historia. Décadas más tarde, esas mismas fotografías circularían por internet entre generaciones enteras de admiradores que jamás habrían imaginado a Julio Iglesias en un contexto tan cotidiano y desprovisto de todo el aparato de fama que rodearía después cada aparición pública del cantante. El Renault Caravelle, presentado por la marca francesa en 1958 bajo el nombre inicial de Floride, era un coupé descapotable de línea deportiva, pensado para un público joven con ganas de destacar en la carretera sin necesitar la potencia ni el precio de un auténtico Gran Turismo. Con motor de 4 cilindros de menos de 1000 centímetros cúbicos, no era precisamente veloz, pero su carrocería, diseñada con la colaboración del carrocero italiano Pietro Frua, resultaba mucho más elegante y estilizada que cualquier utilitario español de la época, en un país donde el propio Seat 600, con motor trasero y apenas 633 centímetros cúbicos, todavía representaba el sueño de la inmensa mayoría de las familias. El propio nombre del modelo cambiaría con los años según el mercado al que se destinara, pasando de Floride a Caravelle a partir de 1962, aunque mecánicamente se tratara siempre de la misma base técnica derivada del Renault Dauphine. Que un adolescente de la burguesía madrileña pudiera posar junto a un coche importado de estas características, en la España del desarrollismo incipiente, decía mucho sobre el entorno familiar en el que creció Julio Iglesias, hijo de un médico con consulta privada y sobrino de una familia acomodada, muy alejado de la realidad de escasez que vivían millones de españoles bajo el franquismo de aquellos años. Aquel contexto de relativa holgura económica familiar, poco habitual en la España de finales de los 50, le permitió combinar durante su adolescencia el deporte, los estudios de Derecho en la Universidad Complutense y una vida social despreocupada muy alejada de las penurias que marcaban a buena parte de su generación. Aquellas fotografías, recuperadas décadas después por sus propios seguidores en internet, muestran a un joven despreocupado, deportista, con el físico de quien todavía soñaba con ser guardameta profesional del Real Madrid, sin sospechar que un accidente de tráfico cambiaría radicalmente el rumbo de su vida apenas unos años después. Julio Iglesias había llegado a las categorías inferiores del Club Blanco tras destacar en los entrenamientos juveniles y compaginaba aquella doble vocación deportiva con los estudios de Derecho, en una época en la que ser futbolista profesional en España, incluso en un club de la magnitud del Real Madrid, distaba mucho todavía de garantizar la fortuna y la fama que sí ofrecería, pocos años después, una carrera musical de éxito internacional. Si esta historia sobre los coches de Julio Iglesias os está enganchando, escribid en los comentarios desde qué ciudad nos estáis viendo. La noche del 22 al 23 de septiembre de 1963, mientras Julio Iglesias cumplía 20 años, volvía de pasar la velada con unos amigos por la carretera de Majadahonda, al norte de Madrid, a bordo de un Renault Dauphine de color rojo. El conductor perdió el control del vehículo, que se salió de la calzada y acabó impactando contra unos arbustos. Aquel golpe, aparentemente uno más entre los muchos accidentes de tráfico que sufría cada fin de semana la España de los años 60, en una época en la que los cinturones de seguridad todavía no eran obligatorios ni las carreteras secundarias contaban con ningún tipo de señalización reflectante nocturna, iba a cambiar radicalmente el curso de una vida que hasta entonces apuntaba hacia el fútbol profesional.
el Renault Dauphine, fabricado en Francia desde 1956 y montado también bajo licencia en varios países, entre ellos España a través de FASA Renault en Valladolid, era uno de los utilitarios más populares de Europa Occidental en aquellos años, con motor trasero de menos de 850 centímetros cúbicos y una carrocería ligera que, en caso de accidente, ofrecía muy poca protección a sus ocupantes frente a según qué impactos. La planta de FASA Renault en Valladolid, inaugurada apenas unos años antes, se había convertido ya en uno de los grandes polos industriales del automóvil en España, compitiendo directamente con SEAT por una cuota creciente del incipiente mercado nacional. Y el propio Dauphine se contaba entre los modelos más exportados y más vendidos de toda la gama francesa en aquellos años. Julio Iglesias, que hasta entonces jugaba como portero en las categorías inferiores del Real Madrid y compartía entrenamientos con futuros ídolos como Amancio Amaro o Pirri, quedó inconsciente tras el choque y fue trasladado de urgencia al hospital. El propio cantante recordaría después, ya convertido en estrella mundial, aquellos años de formación futbolística con nostalgia particular. El mejor de mis recuerdos son mis amigos. Llegó a declarar sobre una etapa en la que los jugadores del primer equipo se volcaban con los canteranos más jóvenes, en un club que él mismo describiría siempre como una especie de segundo hogar, muy anterior en el tiempo a cualquier escenario o estudio de grabación. Allí, el primer diagnóstico médico resultó devastador. Los especialistas llegaron a asegurar que probablemente no volvería a caminar. Las lesiones en la zona lumbar de la columna eran severas y Julio Iglesias pasó cerca de 1 año y medio prácticamente inmóvil en una cama de hospital, sometido a un proceso de rehabilitación larguísimo que, décadas después, seguiría dejándole secuelas crónicas de espalda, obligándole a nadar y a caminar dentro del agua como parte de su rutina diaria de mantenimiento físico. Fue precisamente durante aquella convalecencia cuando un enfermero llamado Eladio Magdaleno le regaló una guitarra de 600 pesetas, pensada como simple terapia para recuperar la movilidad de los dedos. Aprendiendo a tocarla, Julio Iglesias descubrió un talento musical que nadie, ni siquiera él mismo, sospechaba que tuviera. El propio cantante ha relatado en numerosas entrevistas y en su biografía oficial cómo aquellos meses postrado en la cama marcaron un punto de inflexión existencial completo. De soñar con defender la portería del Real Madrid pasó a llenar cuadernos enteros con letras de canciones, sin ninguna certeza de que aquello pudiera convertirse algún día en una profesión real. Aquel Renault Dauphine rojo, ya perdido para siempre entre la chatarra de un desguace de los años 60, fue sin saberlo el vehículo que apartó a España de un prometedor portero de fútbol y le regaló a cambio al cantante español más vendido de la historia. Recuperado ya de sus lesiones y transformado en una estrella de la canción tras ganar el Festival Internacional de Benidorm en 1968, Julio Iglesias empezó a disfrutar de un nivel de vida completamente distinto al que había conocido de joven futbolista. Entre los coches que condujo durante aquellos primeros años de fama en España, con matrícula de Tenerife, destacaba un Mercedes-Benz 230 SL, el modelo que los aficionados bautizaron cariñosamente como Pagoda, por la peculiar forma cóncava de su techo duro extraíble, diseñado para mejorar la visibilidad lateral y aportar mayor rigidez estructural a la carrocería. El 230 SL, fabricado entre 1963 y 1967, fue el primer modelo de la serie Pagoda, con un motor de 6 cilindros en línea de 2.300 centímetros cúbicos e inyección de combustible, una tecnología todavía poco extendida en la Europa de mediados de los 60 que le permitía alcanzar prestaciones notables para su categoría. Mercedes-Benz lo presentó como sustituto directo tanto del antiguo 190 SL como del imponente 300 SL alas de gaviota, combinando la elegancia de un gran turismo con una fiabilidad mecánica que lo convirtió rápidamente en un icono del automovilismo europeo de la época. El apodo Pagoda surgió precisamente de la forma del techo duro opcional, cuya sección central quedaba ligeramente hundida respecto a los bordes exteriores, recordando a la arquitectura tradicional de los templos orientales, un diseño que además de resultar visualmente distintivo, mejoraba de forma notable la rigidez torsional de toda la carrocería,
Contar con un Mercedes de este calibre en la España de finales de los años 60 era todavía un lujo reservado a una minoría absoluta. Mientras la clase media empezaba a acceder por fin al Seat 600 y al recién llegado 850, un descapotable alemán de importación, con matrícula canaria además, resultaba prácticamente inalcanzable para cualquiera que no dispusiera de ingresos verdaderamente extraordinarios. La propia matrícula tinerfeña del vehículo remite a una peculiaridad fiscal muy conocida entre los aficionados españoles al motor de la época. Canarias, con su régimen económico y fiscal especial derivado de su condición de puerto franco, permitía importar determinados vehículos de lujo con ventajas arancelarias que no existían en el resto del territorio peninsular, lo que convirtió durante décadas al archipiélago en un destino habitual para matricular coches de importación destinados después a circular, de forma más o menos oficiosa, por el resto de España. Julio Iglesias, que en apenas un lustro había pasado de convaleciente hospitalario a estrella internacional con discos vendidos en varios idiomas, encarnaba a la perfección esa transformación meteórica que la fama musical podía ofrecer en la España tardofranquista, muy alejada de la lenta escalada social que la mayoría de sus compatriotas experimentaba a lo largo de toda una vida laboral. Aquel Pagoda, documentado en fotografías de la época conduciendo por las carreteras españolas, marcaría el inicio de una larga relación personal de Julio Iglesias con la marca de la estrella de 3 puntas, una fidelidad que mantendría durante décadas y que le llevaría pocos años después a decantarse por otro modelo mítico de la misma casa alemana. Aquella lealtad automovilística, poco habitual entre celebridades acostumbradas a cambiar de marca según la moda o el patrocinio del momento, revela un rasgo de carácter que sus allegados destacarían en numerosas entrevistas. Una vez que algo le convencía, ya fuera un coche, una prenda de vestir o incluso un estilo interpretativo concreto, Julio Iglesias tendía a mantenerlo durante años, casi como una firma personal reconocible en cualquier faceta de su vida pública. En 1972, con 29 años recién cumplidos y tras clasificarse cuarto en Eurovisión con la canción Gwendolyn, Julio Iglesias tomó una decisión que hoy sorprende a más de uno conociendo su fama posterior de amante del lujo. Se compró un Seat 1430, especial 1600, de color azul marino, por 147.700 pesetas, una cifra que hoy, ajustada al coste de la vida, rondaría los 890 euros. El coche fue transportado desde la fábrica de la Zona Franca de Barcelona hasta Madrid por 1.951 pesetas adicionales. Aquel mismo año, el cantante grababa además su primer disco íntegramente en español para el mercado latinoamericano, un mercado que en apenas una década se convertiría en el pilar fundamental de toda su carrera internacional, muy por encima incluso de las ventas conseguidas dentro de la propia España. El propio cantante explicó años más tarde por qué había elegido aquel modelo, evolución más potente y mejor equipada del popular Seat 124. Es un coche perfeccionado, muy rápido, muy cómodo y no gasta mucho. Con motor de 1.600 centímetros cúbicos y 95 caballos, faros dobles y un nivel de acabado muy superior al del 124 estándar, el 1430 se había convertido, desde su lanzamiento en 1969, en un producto aspiracional dentro de la propia gama Seat, apodado popularmente 1430 por los aficionados. Se fabricaron más de 255.000 unidades hasta 1975 y su versión más deportiva llegó incluso a destacar en rallies nacionales, disputando el título de coche aspiracional por excelencia de la España tardofranquista frente a rivales como el propio Renault 16 importado o el Seat 1500, ya en las últimas fases de su comercialización por aquellos años. Durante 4 años, Julio Iglesias condujo aquel Seat él mismo para sus desplazamientos entre conciertos por toda España, en una época en la que todavía no viajaba en avión privado ni se movía con chofer particular. Su entonces esposa, Isabel Preisler, con quien se había casado en 1971 en la localidad manileña donde ella había nacido, llegó a compartir el volante en más de un trayecto, en los tiempos en los que la pareja formaba uno de los matrimonios más fotografiados de la prensa española, con 3 hijos nacidos durante aquellos mismos años: Chabeli, Julio José y Enrique, este último destinado a convertirse, ya en los años 90, en una de las mayores estrellas de la música latina a nivel mundial, continuando así una saga familiar iniciada por accidente casi 3 décadas antes.
Julio Iglesias mantuvo la propiedad del coche hasta 1976, cuando pasó a manos de su apoderado. Años después terminaría subastado, primero estimado entre 25.000 y 32.500 euros, como una de las piezas más codiciadas del coleccionismo español relacionado con la música. La casa de subastas Katawiki, encargada de gestionar la venta, destacó en su momento que el vehículo conservaba toda la documentación original que acreditaba su pertenencia al cantante, un detalle fundamental a la hora de justificar el precio final alcanzado, muy superior al de cualquier Seat 1430 corriente en el mercado de coches clásicos, donde este mismo modelo sin ninguna procedencia célebre rara vez supera unos pocos miles de euros. Aquel utilitario azul, sencillo y sin ninguna pretensión de lujo, representaba en realidad un momento muy concreto de la vida de Julio Iglesias, el de un artista que empezaba a triunfar internacionalmente, pero que todavía no había dado el salto definitivo hacia la fama global que le esperaba solo unos años después, cuando su forma de moverse y de gastar cambiaría por completo. Entre las piezas más singulares de la colección automovilística de Julio Iglesias, figura un Rolls-Royce Silver Shadow de 1965, un modelo que marcó un antes y un después dentro de la propia historia de la marca británica al ser el primer Rolls-Royce fabricado con carrocería autoportante en lugar del clásico chasis separado sobre el que se montaban carrocerías a medida. Aquel cambio técnico, revolucionario para una firma tan tradicional, permitió reducir considerablemente el peso del vehículo sin renunciar ni un ápice al lujo y al silencio de marcha que sus clientes exigían. La producción total del modelo, repartida entre distintas variantes de batalla corta y larga hasta 1976, superó las 30.000 unidades, una cifra considerable para los estándares de una marca acostumbrada a series mucho más limitadas en sus modelos anteriores. En la España de mediados de los años 60 y 70, poseer un Rolls-Royce resultaba todavía más excepcional que en el resto de Europa occidental, dado el fuerte proteccionismo arancelario que gravaba la importación de automóviles extranjeros durante buena parte del franquismo, un obstáculo que solo las grandes fortunas del país, entre ellas ya la propia familia de Julio Iglesias, gracias al éxito internacional de su carrera musical, podían permitirse sortear sin problema. Fotografías conservadas del cantante posando orgulloso sobre el capó del vehículo muestran a un Julio Iglesias ya instalado en el estrellato internacional, en una época en la que poseer un Rolls-Royce se había convertido en una auténtica rareza, incluso entre las grandes fortunas del mundo, hasta el punto de que hoy solo un puñado de coleccionistas y personalidades del mismo nivel de fama, entre ellos el propio sultán de Brunei, poseen ejemplares equivalentes de este modelo concreto. Rolls-Royce fabricó el Silver Shadow entre 1965 y 1976, con motor V8 de más de 6.700 centímetros cúbicos y una insonorización interior que los ingenieros de la marca calibraban milímetro a milímetro para garantizar que ni el más mínimo ruido de la carretera llegara al habitáculo. Aquella misma afición del cantante por dejarse fotografiar sentado o apoyado sobre el capó de sus automóviles, un gesto que sus seguidores identifican como marca de la casa en cualquier imagen suya junto a un coche de lujo, refleja bien la relación casi teatral que Julio Iglesias mantuvo siempre con sus propios vehículos. No eran simples medios de transporte, sino parte integral de la imagen pública que había construido con tanto esmero desde sus primeros años de fama, cuando todavía conducía él mismo aquel humilde Seat azul marino por las carreteras españolas. Con el paso de las décadas, la fascinación de Julio Iglesias por la marca británica no hizo sino crecer, hasta convertir a Rolls-Royce en la firma predilecta de toda su colección, muy por encima incluso de otras marcas de lujo que también formarían parte de su garaje en los años siguientes. Aquella fidelidad a la marca de la Grecian Lady, la icónica figura del capó presente en todos los modelos de la casa desde principios del siglo XX, situaba a Julio Iglesias en la misma liga de admiradores del automóvil británico que compartían otras grandes estrellas internacionales de la música, desde Elvis Presley hasta, décadas después, artistas del pop y del hip hop estadounidense que convirtieron a Rolls-Royce en sinónimo casi universal de éxito artístico consolidado. En pleno apogeo de su carrera internacional, con discos vendidos en decenas de países y giras que lo llevaban de Madrid a Miami pasando por medio mundo, Julio Iglesias se dejó fotografiar apoyado sobre el capó de un Ferrari Testarossa de color rojo, la superdeportivo italiano que definió, más que ningún otro modelo, la estética de los años 80.
Aquella imagen, tomada en sus años de mayor esplendor artístico, mostraba a un cantante consciente de su propio estatus, disfrutando abiertamente de los símbolos materiales que su éxito global le había proporcionado. Resulta curioso que aquel mismo color, el rojo tan característico de Ferrari desde sus orígenes competitivos en las carreras europeas de los años 50, coincidiera además con el del pequeño Renault Dauphine, que 2 décadas antes había estado a punto de arruinar por completo el futuro del propio cantante. Un contraste cromático casi poético entre el coche que casi le costó la vida y el que, mucho después, simbolizaría su triunfo definitivo. El Testarossa, presentado por Ferrari en el Salón de París de 1984, se convirtió de inmediato en un icono absoluto de la cultura popular de la época. Protagonista habitual de series de televisión, videoclips musicales y pósteres colgados en las habitaciones de adolescentes de todo el mundo. Con motor 12 cilindros en posición central trasera, de casi 5 litros de cilindrada y unas características tomas de aire laterales que recorrían ambos costados de la carrocería, el Testarossa representaba lo más avanzado que la ingeniería de Maranello podía ofrecer a sus clientes más exclusivos, con un precio que en aquellos años solo estaba al alcance de estrellas del deporte, la música o el cine. Su nombre, que en italiano significa literalmente cabeza roja, hacía referencia al color de las tapas de las culatas del motor, pintadas de rojo en homenaje a un antiguo modelo de competición de la propia marca de los años 50. Por aquellos mismos años, Julio Iglesias firmaba contratos discográficos multimillonarios con sellos estadounidenses y grababa canciones directamente en inglés, un salto que muy pocos artistas de habla hispana habían logrado dar con semejante éxito comercial hasta entonces. Su disco de 1984, grabado íntegramente en el idioma anglosajón, terminaría abriéndole las puertas de un mercado que hasta entonces parecía prácticamente inaccesible para cualquier cantante nacido al otro lado del Atlántico, consolidando definitivamente su condición de estrella verdaderamente global, y no solo de ídolo iberoamericano. Julio Iglesias, ya convertido en uno de los artistas hispanohablantes con mayor proyección internacional de toda la historia, encontraba en aquel superdeportivo italiano la confirmación pública de un éxito que, apenas 2 décadas antes, un accidente de tráfico había estado a punto de arrebatarle para siempre junto con cualquier posibilidad de llevar una vida normal. Pero curiosamente, ni siquiera el Ferrari terminaría siendo la marca más asociada a la imagen pública del cantante madrileño, superado con creces por otro fabricante de lujo mucho más británico y mucho más discreto en sus formas. El propio Testarossa, con el tiempo, se convertiría también en objeto de deseo entre coleccionistas de todo el mundo, alcanzando en subastas contemporáneas cifras muy superiores a las de su precio original, especialmente aquellos ejemplares con una procedencia célebre documentada, como ocurriría también, décadas después, con varios de los coches que Julio Iglesias fue dejando atrás a lo largo de su extensa carrera. En 1982, ya instalado de manera prácticamente permanente en Estados Unidos y con una carrera que lo había convertido en el artista latino más vendido de todos los tiempos, Julio Iglesias añadió a su garaje un Rolls-Royce Silver Spirit de color azul, un modelo presentado por la marca británica ese mismo año como sucesor directo del Silver Shadow, que el propio cantante ya poseía desde una década antes. Las fotografías de la época lo muestran sentado sobre el capó del vehículo, con una sonrisa que sus seguidores describirían después como radiante, en una postura que se repetiría en prácticamente todas las imágenes que se conservan del cantante junto a sus coches favoritos. El Silver Spirit incorporaba suspensión hidroneumática autonivelante, un sistema heredado de la tecnología francesa de Citroën que la propia Rolls-Royce había licenciado años antes para mejorar la comodidad de marcha de sus modelos más lujosos, además de un motor V8 de más de 6.700 centímetros cúbicos capaz de mover, con una suavidad casi imperceptible, una carrocería que superaba con holgura los 2.000 kilogramos de peso. El modelo se mantuvo en producción, con distintas actualizaciones y renombramientos durante más de 2 décadas, hasta bien entrados los años 90, convirtiéndose en la berlina de representación más reconocible de toda la producción británica de aquellas décadas, y en la elección predilecta de jefes de Estado, magnates y estrellas del espectáculo de medio mundo. Aquel mismo modelo concreto, según recordarían después algunos periodistas del motor, también había pertenecido en su día a Michael Jackson,
otro de los grandes iconos musicales globales de la segunda mitad del siglo XX, una coincidencia que revela hasta qué punto este Rolls-Royce concreto se había convertido en el vehículo predilecto de la aristocracia internacional del pop de la época. Ambos artistas, pese a moverse en géneros musicales completamente distintos y en circuitos de fama que apenas se cruzaban, compartían esa misma fascinación por los símbolos materiales de un éxito verdaderamente planetario, en una industria musical de los años 80 que empezaba a generar fortunas comparables a las de los grandes magnates empresariales de siglos anteriores. La España de aquellos años, mientras tanto, vivía un proceso de apertura económica muy distinto al ambiente en el que Julio Iglesias se movía en Estados Unidos. Apenas 4 años antes de aquella compra, en 1978, el país todavía debatía la nueva Constitución Democrática, y no sería hasta 1986, con la entrada en la Comunidad Económica Europea, cuando el mercado español del automóvil empezaría a liberalizarse de verdad para el ciudadano medio. El propio cantante, símbolo internacional de una España que quería dejar atrás su imagen de país cerrado y empobrecido, encarnaba con su estilo de vida americano un contraste muy llamativo respecto a la España que había dejado atrás, convertido para muchos compatriotas en la prueba viviente de que un español podía triunfar de verdad a escala planetaria, algo que apenas una generación antes habría parecido sencillamente imposible. Si esta historia sobre la colección automovilística de Julio Iglesias os está resultando interesante, es un buen momento para suscribiros al canal y activar la campanita, porque los últimos capítulos, con un descapotable inglés perdido durante años, todavía nos reservan una sorpresa final. Paralelamente a su creciente colección de Rolls-Royce, Julio Iglesias mantuvo durante toda su época de mayor éxito internacional una fidelidad especial hacia otro modelo de la casa alemana Mercedes-Benz, el 450 SL, perteneciente a la generación conocida internamente como R107, que sustituyó en 1971 al mítico Pagoda, que el cantante ya había conducido años antes por las carreteras españolas. Fotografías de la época lo muestran junto a este descapotable, ya con el estilo característico de estrella internacional que Julio Iglesias había cultivado a lo largo de toda la década de los 70. El 450 SL, pensado sobre todo para el exigente mercado estadounidense, montaba un motor V8 de 4.500 centímetros cúbicos, capaz de ofrecer un empuje suave y constante ideal para los largos desplazamientos por autopista entre ciudades como Los Ángeles, Nueva York o Miami, donde Julio Iglesias empezaba a construir la base de su carrera anglosajona. La generación R107, producida hasta 1989, se convirtió en uno de los descapotables de lujo más longevos y reconocibles de toda la historia de Mercedes-Benz, con una línea que apenas sufrió cambios sustanciales a lo largo de casi 2 décadas de fabricación ininterrumpida. Su robustez mecánica, legendaria entre los talleres especializados de todo el mundo, explicaba en parte por qué tantos ejemplares de aquella generación siguen circulando hoy en día, décadas después de haber salido de la cadena de montaje alemana. Poseer simultáneamente varios modelos de la estrella de 3 puntas, desde el Pagoda de los años 60 hasta este 450 SL de los 70, refleja una constante en los gustos automovilísticos de Julio Iglesias. Una preferencia clara por los descapotables de gran turismo, cómodos, potentes sin resultar estridentes, y asociados desde siempre a un tipo de elegancia discreta muy distinta del exhibicionismo más ruidoso de otras marcas deportivas italianas. Aquellos años 70 y 80 coincidieron además con el traslado paulatino de la base de operaciones del cantante hacia Estados Unidos, primero con residencia temporal y después de forma prácticamente permanente en la zona de Miami, un cambio de país que también implicaba, casi por necesidad práctica, adaptar el tipo de automóviles a las larguísimas distancias y a las autopistas rectilíneas tan distintas de las carreteras europeas por las que había circulado en su juventud. La propia ciudad de Miami, con su clima cálido durante todo el año y su tradición de descapotables paseando junto al mar, resultaba el escenario perfecto para un modelo como el 450 SL, pensado desde su origen para lucirse tanto en la autopista como aparcado frente a cualquier restaurante de moda de la costa de Florida. Aquella combinación de coches alemanes de gran turismo y berlinas británicas de representación definiría, en conjunto, el perfil automovilístico del cantante durante toda la década de los 70 y 80, antes de que su vida familiar diera un nuevo giro que también se reflejaría, años después, en el tipo de vehículos que aparecerían asociados a su nombre. La consistencia de aquellas dos marcas,
Mercedes-Benz para los descapotables deportivos y Rolls-Royce para las berlinas de máximo lujo, contrastaba con la variedad mucho más ecléctica que otros artistas contemporáneos exhibían en sus propias colecciones, coleccionando marcas y modelos casi sin criterio unificador más allá del puro afán de acumulación material. En 2004, ya asentado definitivamente en Miami junto a su esposa Miranda Rinsburger y sus hijos más pequeños, aparecieron las primeras fotografías de las mellizas del cantante, Victoria y Cristina, bajándose de un Range Rover L322, el modelo insignia del todocamino británico rediseñado por completo, bajo la propiedad de BMW y presentado apenas un año antes. Aquellas imágenes, publicadas en revistas del corazón de medio mundo, mostraban a Julio Iglesias en una faceta muy distinta a la del rompecorazones internacional de sus primeras décadas de fama, la de un padre de familia numerosa instalado en la vida americana, rodeado de sus hijos más jóvenes. Miranda Rinsburger, modelo holandesa con quien Julio Iglesias contraería matrimonio en 2010, había dado a luz a las mellizas en 2001, dentro de una relación que se convertiría en la más duradera y estable de toda la vida sentimental del cantante. El Range Rover L322, fabricado entre 2002 y 2012, supuso una revolución completa respecto a los todocamino británicos anteriores. Motor V8 con opción diésel o gasolina, suspensión neumática autonivelante y un nivel de acabado interior que por primera vez rivalizaba directamente con las grandes berlinas de lujo alemanas, en lugar de limitarse a competir únicamente en el terreno todocamino tradicional. Su precio de salida, muy superior al de generaciones anteriores del modelo, lo situaba de lleno en el segmento premium que familias como la de Julio Iglesias, con residencias repartidas entre España, Estados Unidos y República Dominicana, demandaban para el uso cotidiano de sus hijos y del personal de servicio doméstico. La propia plataforma técnica de aquella tercera generación del Range Rover, desarrollada bajo la supervisión de BMW antes de que la marca británica pasara a manos de Ford y más tarde del grupo indio Tata Motors, marcó un salto cualitativo enorme respecto a los modelos anteriores, mucho más rústicos y menos orientados al confort de sus ocupantes, en una evolución que resume bien cómo había cambiado también el propio concepto de lujo automovilístico entre la España de los años 60 y el Miami de comienzos del siglo XXI. Aquella imagen del Range Rover familiar contrastaba fuertemente con los descapotables de gran turismo y las berlinas de representación que habían definido la primera mitad de la vida automovilística del cantante. Ya no se trataba de un coche pensado para lucirse ante las cámaras sentado sobre el capó, sino de un vehículo práctico, seguro y espacioso, adaptado a las necesidades reales de una familia con niños pequeños en la América de comienzos del siglo XXI. Julio Iglesias, padre de 8 hijos repartidos entre 2 matrimonios y varias relaciones, había construido para entonces una vida familiar extensa y mediática, con hijos mayores ya convertidos en figuras públicas por derecho propio, como el también cantante Enrique Iglesias, y una nueva generación más joven creciendo en un entorno mucho más discreto y alejado de los focos que el que había marcado la propia infancia del cantante en el Madrid de los años 50. Pero mientras la familia del cantante circulaba por las avenidas de Miami en aquel moderno todocamino británico, muy lejos de allí, en el corazón de Madrid, otro de sus coches llevaba ya años esperando, olvidado, a que alguien redescubriera su historia. En julio de 2023, unos ladrones entraron a robar en una plaza de garaje de un aparcamiento de residentes en la calle Serrano de Madrid, una de las zonas más caras y exclusivas de toda la capital. Lo que encontraron allí, cubierto por años de polvo acumulado, no era ningún objeto de valor fácil de transportar, sino un Rolls-Royce Corniche 2 descapotable de 1987, versión estadounidense reconocible por sus parachoques más prominentes, con carrocería blanca, capota de lona beige e interior en cuero color crudo prácticamente intacto pese al abandono. Aquel robo frustrado, en lugar de hacer desaparecer el coche, terminó devolviéndolo a la luz pública. Los propios ladrones sustrajeron la documentación del vehículo y, sin saberlo, dejaron pistas suficientes para que la Guardia Civil pudiera identificar tanto el automóvil como a su propietario original. Los papeles encontrados en el interior, sumados a fotografías históricas del cantante posando junto a un Rolls-Royce Corniche, idéntico en su residencia de Miami, confirmaron lo que después publicarían numerosos medios de comunicación. Aquel coche había sido fabricado a medida para Julio Iglesias.
Fue precisamente la cuenta de la red social TikTok llamada Coches Top Madrid la que documentó por primera vez el hallazgo, publicando un vídeo del vehículo cubierto de polvo que rápidamente se hizo viral entre los aficionados a los coches clásicos de toda España, generando un aluvión de especulaciones sobre cómo había podido acabar allí olvidado una pieza de semejante valor histórico y económico. El Corniche 2, producido por Rolls-Royce entre 1971 y 1995, bajo distintas denominaciones, con motor V8 de 6.750 centímetros cúbicos, representaba la evolución descapotable de la berlina Silver Shadow, que Julio Iglesias ya poseía desde los años 60. Este ejemplar concreto, con apenas 34.000 kilómetros recorridos en casi 4 décadas de existencia, fue rematriculado a principios de los años 2000, un detalle que ayudó a los investigadores a confirmar que se trataba efectivamente del mismo vehículo fotografiado años antes junto al cantante. La versión concreta, hallada en Madrid, correspondía además a la variante pensada específicamente para el mercado estadounidense, reconocible por sus parachoques reforzados y de mayor tamaño, obligatorios entonces por la normativa de seguridad vigente en Estados Unidos, un detalle que encajaba perfectamente con la vida que Julio Iglesias llevaba entre Florida y España durante aquellos mismos años. Y aquí está la respuesta a la pregunta con la que empezamos este vídeo. Nadie sabe con certeza cuánto tiempo llevaba aquel Rolls-Royce abandonado en aquel garaje madrileño, ni qué llevó exactamente a Julio Iglesias, o a quien fuera el responsable de su custodia, a dejarlo allí olvidado durante tantos años, sin siquiera venderlo ni destinarlo a ninguna colección privada. Lo cierto es que, tras el intento de robo, la Guardia Civil se puso en contacto con el coleccionista Eduardo Pérez Cobreros, quien organizó el traslado del vehículo en una gandola hasta una nave industrial de Sevilla, incorporándolo finalmente a la colección Pérez Cobreros Gata Cuadrado, donde hoy se conserva sin apenas necesidad de restauración, con su pintura original intacta. Aquel desenlace, casi accidental, resume bien el propio carácter imprevisible de toda la vida de Julio Iglesias, un destino marcado desde el principio por los coches, desde el Renault Caravelle de su adolescencia despreocupada hasta el Dauphin que estuvo a punto de arrebatarle la vida entera, pasando por descapotables de gran turismo, superdeportivos italianos y berlinas británicas dignas de la realeza, para terminar de la forma más inesperada posible, con un Rolls-Royce olvidado bajo una capa de polvo en pleno corazón de Madrid. Escribid en los comentarios cuál de estos 10 coches os ha sorprendido más y sobre qué otra estrella española de la música os gustaría el próximo vídeo. Y si esta historia os ha gustado, dadle a me gusta, suscribiros al canal y activad la campanita. Quedan muchas más historias de coches y de famosos españoles por contar. De un Renault descapotable en el que posaba de adolescente al Rolls-Royce que casi nadie recordaba que existía, pasando por el pequeño Dauphin rojo que estuvo a punto de dejarlo en una silla de ruedas. Estos 10 coches cuentan, mejor que cualquier biografía oficial, la historia entera de la vida de Julio Iglesias, del portero convaleciente al artista más vendido de la historia de España. Si habéis llegado hasta aquí, contadnos en los comentarios cuál de estos 10 coches os habría gustado tener en vuestro garaje. Y si el canal os ha gustado, suscribiros y activad la campanita, porque nos queda mucho más de la vida de los grandes artistas españoles por contar. Hasta la próxima.